Mi hijo envió un mensaje en el grupo familiar. Creemos que es mejor que mamá se aleje por ahora. Mi nuera reaccionó con el pulgar hacia arriba. Yo respondí: entendido. Voy a respetar eso y me voy a alejar del pago de la hipoteca de la casa y de las transferencias de $5,000 mensuales. Esa noche, mi teléfono explotó con llamadas desesperadas. Pero déjenme contarles cómo llegué hasta aquí. Como una mujer de 72 años que lo dio todo terminó siendo expulsada de su propia familia con 16 palabras y un emoji. Y como esa misma mujer decidió que ya era suficiente. Todo comenzó hace 15 años. Cuando Eduardo, mi hijo mayor, llegó a casa con Brenda del brazo y los ojos brillantes. Mamá, ella es la indicada, me dijo. Y yo lo creí. Los recibí con los brazos abiertos. Preparé cena. Saqué las copas buenas. Brenda sonreía y me llamaba mamá Lidia desde el primer día. Me abrazaba fuerte. Decía que nunca había conocido a alguien tan cálida como yo. Y yo, tonta de mí, me derretí. Pensé que había ganado una hija. No sabía que había firmado un contrato de por vida como cajero automático familiar. 6 meses después se casaron. La boda fue hermosa. Yo pagué el vestido de Brenda. Un vestido color marfil con encajes que costó $3,000. También pagué las flores. El salón. La mitad del banquete. Es que los papás de Brenda no pueden aportar mucho, me explicó Eduardo. Tú entiendes, mamá. Tú siempre entiendes. Y sí, yo siempre entendía. Siempre decía que sí. Siempre abría la billetera. Porque eso hacen las madres, ¿no? Sacrificarse. Dar. Sostener. Aunque nadie te sostenga a ti. Un año después llegó el tema de la casa. Mamá, encontramos la casa perfecta, me dijo Eduardo por teléfono. Su voz sonaba emocionada. Casi infantil. Pero necesitamos ayuda con el enganche. Es que los bancos piden el 20% y nosotros no llegamos. Yo acababa de vender el departamento que mi esposo y yo compramos cuando éramos jóvenes. El dinero estaba ahí, guardado. Era mi seguridad, mi colchón para la vejez. Pero Eduardo era mi hijo. Y Brenda estaba embarazada. Iban a tener un bebé. Mi primer nieto. ¿Cómo iba a decir que no? Les di $40,000 para el enganche. Toda mi reserva. Todo lo que había ahorrado durante 30 años de matrimonio. Te lo vamos a devolver, mamá, prometió Eduardo. En cuanto nos estabilicemos. Brenda me abrazó llorando. Eres un ángel, mamá Lidia. No sé qué haríamos sin ti. Yo me sentí bien. Útil. Necesaria. No sabía que acababa de comprar mi propio boleto al infierno. Pero no terminó ahí. 2 meses después, Eduardo volvió. Mamá, la hipoteca es más alta de lo que pensábamos. Con el bebé en camino y los gastos, no nos alcanza. ¿Podrías ayudarnos solo los primeros meses? Solo hasta que Brenda vuelva a trabajar después del parto. Yo trabajaba como contadora independiente. Ganaba bien. No me sobraba, pero tampoco me faltaba. Y eran mis hijos. Mi sangre. Mi futuro. Acepté pagar $1,200 mensuales de la hipoteca. Solo los primeros meses, repetí. Eduardo asintió. Solo los primeros meses, mamá. Los primeros meses se convirtieron en años. 5 años pagando la hipoteca de una casa donde yo no vivía. Donde apenas me invitaban. Donde siempre había una excusa para que mi visita fuera otro día. Es que el niño está enfermo. Es que tenemos planes. Es que Brenda necesita descansar. Pero cuando necesitaban dinero, ahí estaba yo. Siempre disponible. Siempre lista. Siempre la salvadora. Y luego estaba Paola, mi hija menor. Casada con Rodrigo. Ellos también necesitaban ayuda. La cocina estaba vieja. $3,000 para remodelarla. Rodrigo quería hacer un curso de programación. $2,500. Los niños necesitaban clases de inglés. $500 mensuales. Mamá, tú que puedes, decía Paola. Nosotros te lo pagaremos cuando mejore la situación. La situación nunca mejoraba. Las peticiones nunca terminaban.
Y yo nunca decía que no. Hasta que un día me vi en el espejo. 72 años. Cansada. Con arrugas que no tenía hace 5 años. Con un cuerpo que dolía de tanto trabajar para sostener vidas ajenas. Y me pregunté, ¿cuándo fue la última vez que alguien me preguntó cómo estaba yo? ¿Cuándo fue la última vez que recibí un abrazo que no viniera acompañado de una petición? ¿Cuándo dejé de ser Lidia para convertirme solo en mamá cajero? Decidí hablar. Era febrero. Hacía calor. Estábamos en mi casa. Eduardo, Brenda, Paola, Rodrigo y los nietos. Una cena familiar. Yo había cocinado todo. Como siempre. Pasta. Ensalada. Postre. Serví el vino. Esperé el momento adecuado. Hijos, dije con voz suave. Necesito hablar con ustedes sobre algo importante. Todos me miraron. Eduardo con una ceja levantada. Brenda con el tenedor a medio camino. Creo que es momento de que empiecen a ser más independientes financieramente. Los dos tienen buenos trabajos. Llevan años estables. Tal vez sea hora de que yo dé un paso atrás. El silencio fue brutal. Como si hubiera confesado un crimen. Eduardo dejó la copa sobre la mesa con un golpe seco. ¿Qué significa eso, mamá? Su tono era frío. Acusador. Significa que necesito pensar en mi futuro también, respondí. Tengo 72 años. No voy a trabajar para siempre. Y ustedes ya no son niños. Pueden manejarlo solos. Brenda soltó una risa corta. Amarga. O sea que ahora resulta que te cansaste de ayudarnos. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Me quedé helada. ¿Todo lo que habían hecho por mí? ¿Cuándo? ¿Dónde? Paola intervino. Mamá, no puedes dejarnos así de golpe. Tenemos gastos. Obligaciones. Contamos contigo. Contar conmigo. Esa frase. Como si yo fuera un servicio. Una aplicación. Un recurso renovable. No dije que los dejaría de golpe, expliqué. Solo digo que necesitamos hacer un plan para que sean autosuficientes. Rodrigo negó con la cabeza. Esto es muy egoísta de tu parte, Lidia. Egoísta. Esa palabra cayó como piedra en mi estómago. 15 años dando todo. Sacrificando todo. Y ahora era egoísta por querer respirar. Eduardo se levantó de la mesa. Creo que estás cambiando, mamá. No eres la misma. Brenda asintió. Es verdad. Te estás poniendo amarga. Negativa. No es saludable. La cena terminó en tensión. Se fueron temprano. Sin ayudar a limpiar. Sin despedirse bien. Yo me quedé sola rodeada de platos sucios y un silencio que dolía más que cualquier grito. Esa noche no dormí. Di vueltas en la cama pensando si había hecho mal. Si realmente me estaba volviendo egoísta. Si era mi deber seguir dando hasta quedarme vacía. Los días siguientes fueron extraños. Eduardo no contestaba mis llamadas. Paola respondía con mensajes cortos. Fríos. Estoy ocupada, mamá. Hablamos luego. Como si yo fuera una molestia. Como si pedir un poco de consideración me hubiera convertido en el enemigo. Intenté explicarme. Envié mensajes largos. Llamé. Insistí. Nada funcionaba. El hielo entre nosotros crecía cada día. Y yo empecé a sentir algo que nunca había sentido con mis hijos. Miedo. Miedo de perderlos. Miedo de quedarme sola. Miedo de que mi honestidad hubiera roto algo irreparable. Una semana después recibí una llamada de Brenda. Mamá Lidia, necesitamos hablar. Su voz sonaba seria. Formal. Como si estuviera en una reunión de trabajo. Claro, dime, respondí. Mi corazón latía rápido. Tal vez habían reflexionado. Tal vez entendían mi punto. Eduardo y yo hemos estado hablando. Creemos que últimamente has estado muy negativa. Tus comentarios sobre el dinero nos hicieron sentir mal. Como si todo lo que hiciste por nosotros fuera una carga. Apreté el teléfono. Brenda, yo nunca dije eso. Solo pedí que pensáramos en el futuro. Ella suspiró.
Ese suspiro condescendiente que usan las personas cuando creen que tienen razón. El problema es tu energía, mamá Lidia. Los niños lo sienten. Nosotros lo sentimos. No queremos esa negatividad cerca de nuestra familia. Colgué. Las manos me temblaban. Negatividad. Energía tóxica. Esas palabras modernas que la gente usa para etiquetar a quien no les conviene. Yo que había dado 15 años de mi vida. Yo que había sacrificado mis ahorros, mis sueños, mi tranquilidad. Ahora era la tóxica, la negativa, la que sobraba. 2 días después fue peor. Paola me invitó a tomar café. Pensé que era una señal de paz. Llegué al café con esperanza. Ella ya estaba sentada, con el teléfono en la mano. Ni siquiera levantó la vista cuando me senté. Hola, hija, dije. Ella asintió. Mamá, esto va a ser rápido porque tengo una reunión. Pedimos café. Ella seguía en el teléfono, escribiendo, ignorándome. Paola, ¿está todo bien? Finalmente me miró. Mamá, Eduardo me contó lo que dijiste. Y honestamente, me parece increíble. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Ahí estaba otra vez. Esa frase. ¿Qué han hecho por mí?, pregunté. Necesitaba saberlo. Necesitaba entender qué parte de esta ecuación me estaba perdiendo. Paola frunció el ceño. Mamá, te damos compañía. Te visitamos. Te incluimos en nuestras vidas. ¿No te parece suficiente? Compañía. Visitas. Inclusión. Como si fueran favores. Como si permitirme estar en sus vidas fuera un regalo que yo debía agradecer de rodillas. Hija, yo no pedí ser una carga. Solo pedí que fueran un poco más independientes. Ella negó con la cabeza. No se trata de independencia, mamá. Se trata de que estás cambiando. Te estás volviendo difícil. Egoísta. Y francamente, no sé si queremos esa versión de ti en nuestras vidas. Me levanté de la mesa. No tomé el café. No dije nada más. Salí del lugar con la dignidad que me quedaba. Caminé hasta mi auto. Me senté. Cerré la puerta. Y ahí, sola, lloré como no lloraba desde que murió mi esposo. Lloré por los años perdidos. Por el dinero que nunca volvería. Por el amor que di sin medida y que ahora me cobraban como deuda. Lloré porque finalmente entendí algo. Para ellos, yo nunca fui mamá. Fui un recurso, una solución, una cuenta bancaria con sentimientos. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo, pensando, calculando, recordando cada transferencia, cada sacrificio. Cada vez que dije sí cuando quería decir no y algo dentro de mí se endureció. Como metal enfriándose, como cemento secándose. Ya no sentía tristeza, sentía claridad. Una claridad fría y perfecta que me mostraba la verdad sin filtros. Me habían usado. Durante 15 años. Y ahora que me atreví a poner un límite, me convertí en el problema. Abrí mi laptop. Entré a mi banco en línea. Miré las transferencias automáticas. $1,200 mensuales a la cuenta de Eduardo para la hipoteca. $5,000 mensuales divididos entre ambos hijos para emergencias. Pagos de cursos. Servicios, extras, todo ahí, todo documentado, todo perfectamente rastreable. Saqué una libreta. Empecé a sumar. Los números crecían, crecían, crecían. En 15 años había transferido más de $200,000. $200,000 de mi trabajo, de mi esfuerzo, de mi futuro. Me recosté en la silla. Respiré hondo. Y tomé una decisión. Si ellos querían espacio, lo tendrían. Pero el espacio iba a ser real. Completo. Sin mi dinero. Sin mi ayuda. Sin mi presencia de cajero automático. Iban a tener todo el espacio del mundo. Y yo iba a tener mi vida de vuelta. Al día siguiente llamé al banco. Buenos días. Necesito cancelar unas transferencias automáticas. La operadora fue amable. Eficiente. En 10 minutos, todas las transferencias estaban detenidas.
Luego llamé al banco donde Eduardo tenía la hipoteca. Yo era codeudora. Avalista. Mi nombre estaba en esos papeles. Quiero retirarme como avalista de este crédito. Me explicaron el proceso. No era inmediato, pero era posible. Inicié los trámites. Firmé los documentos. Envié los correos. Después revisé las tarjetas de crédito. Años atrás les había dado a Eduardo y Paola tarjetas adicionales de mi cuenta. Para emergencias, dije, para que no les faltara nada. Esas tarjetas se usaban cada mes. Restaurantes, ropa, gasolina, cosas que definitivamente no eran emergencias. Llamé al banco otra vez. Quiero cancelar las tarjetas adicionales de mi cuenta. La operadora tecleó. Las dos. Las dos, confirmé. Clic, clic. Canceladas. Finalmente, la cuenta conjunta. Tenía una cuenta de ahorros conjunta con Eduardo que abrimos cuando compró la casa. Por si algún día necesitas acceso rápido a fondos, mamá, me había dicho. Pero la realidad era que él tenía acceso a mi dinero. Siempre. Sin pedir permiso. Cerré esa cuenta. Transferí todo a una nueva. Solo a mi nombre. Solo con mi control. Todo esto lo hice en silencio. Sin avisar. Sin drama. Con la misma frialdad con la que ellos me habían apartado. Si querían tratarme como un servicio, aprendería que los servicios se pueden cancelar. Y ese día, yo cancelé mi suscripción a Ser Usada. 3 días pasaron. Tranquilos. Silenciosos. Yo me sentía extraña. Ligera. Como si me hubiera quitado un abrigo pesado que llevaba tanto tiempo que ya no recordaba cómo era caminar sin él. Tomé té en las mañanas sin prisa. Leí un libro que tenía pendiente desde hace 2 años. Caminé por el parque. Sola. En paz. Sin esperar llamadas desesperadas. Sin estar en alerta para la próxima emergencia inventada. Y entonces llegó el mensaje. El mensaje que cambiaría todo. Eduardo creó un grupo nuevo. Un grupo familiar. Pero yo no estaba en él. Lo supe porque Paola, sin querer, me reenvió un pantallazo. En el mensaje decía, creemos que es mejor que mamá se aleje por ahora. Necesitamos espacio como familia para sanar. Y debajo, el emoji, verde, brillante, el pulgar hacia arriba de Brenda, aprobando mi expulsión, celebrando mi ausencia. Me quedé mirando ese pantallazo durante minutos que parecieron horas. Las letras no cambiaban. El pulgar seguía ahí, verde, aprobando, celebrando, como si mi exclusión fuera un logro familiar, como si deshacerse de mí fuera motivo de alegría. Leí el mensaje una y otra vez buscando algo. Una duda. Una grieta. Una señal de que alguien había dicho que no. Que alguien me había defendido. Pero no había nada. Solo silencio cómplice. Solo ese pulgar verde brillando en mi cara como un insulto final. Paola me había enviado el pantallazo por error. Eso quedaba claro por el mensaje que llegó 30 segundos después. Mamá, perdón, ese no era para ti, olvídalo por favor. Olvídalo. Como si fuera tan simple. Como si pudiera borrar de mi memoria la imagen de mis propios hijos botándome fuera de sus vidas. Mis dedos volaron sobre el teclado. No pensé. Solo escribí. Entendido. Voy a respetar eso y me voy a alejar del pago de la hipoteca de la casa y de las transferencias de $5,000 mensuales. Enter. Enviado. Al grupo original. Al grupo donde todavía estaba incluida. El silencio que siguió fue absoluto. Podía imaginármelos. Eduardo mirando su teléfono con los ojos abiertos. Brenda dejando de respirar. Paola releyendo el mensaje tratando de entender si era real. Rodrigo preguntando qué estaba pasando. Todos en shock. Porque ninguno pensó que yo tendría el valor. Ninguno creyó que la dulce mamá Lidia pudiera morder de vuelta. Pero acababa de hacerlo. Y el mordisco era profundo. Apagué el teléfono. Lo dejé sobre la mesa boca abajo. No quería ver las respuestas. No todavía. Necesitaba este momento. Este silencio. Esta calma antes de la tormenta que sabía que vendría. Me serví una copa de vino.
algo que rara vez hacía. Me senté en el sillón junto a la ventana, el mismo donde mi esposo se sentaba a leer el periódico cada domingo. Y por primera vez en 15 años, sentí algo parecido a la libertad. Pesada, dolorosa, pero real. La copa temblaba en mi mano. No de miedo. Era adrenalina. Era poder. Era la sensación de haber recuperado algo que creí perdido para siempre. Mi voz. Durante tantos años había hablado en susurros, pidiendo perdón por existir, por necesitar, por querer algo para mí. Y ahora había gritado, en silencio, con 19 palabras que valían más que $200,000. Había gritado, yo también cuento, yo también existo, y mi existencia no se reduce a lo que puedo dar. Miré el teléfono apagado. Sabía lo que vendría. Sabía que en cualquier momento empezarían las llamadas, los mensajes, las súplicas, las acusaciones. Pero por ahora, en este instante perfecto, solo había silencio. Y el silencio era mío. Me terminé el vino despacio, saboreando cada sorbo, saboreando cada segundo de esta nueva versión de mí que apenas estaba conociendo. 2 horas después encendí el teléfono. Y fue como abrir una compuerta. 23 llamadas perdidas. 42 mensajes. Audios. Textos largos. Emojis desesperados. Todos de Eduardo. De Brenda. De Paola. De Rodrigo. Incluso uno de Juana, la hermana de Brenda, que jamás me había escrito. Todos queriendo explicar. Todos queriendo arreglar. Todos entrando en pánico porque el grifo del dinero se había cerrado. Empecé a leer. Eduardo primero. Mamá, necesito que hablemos, esto es un malentendido, por favor llámame. Luego Brenda. Mamá, Lidia, no puedes hacer esto, tenemos obligaciones, no puedes dejarnos así de la nada. Paola. Mamá, por favor entiende que fue un error ese mensaje, no era para que lo vieras así. Rodrigo. Lidia, esto es muy impulsivo, necesitas pensarlo mejor. Cada mensaje era un clavo. Cada palabra confirmaba lo que ya sabía. No estaban preocupados por mí. Estaban preocupados por su flujo de efectivo. Ninguno dijo lo siento. Ninguno preguntó cómo me sentía. Ninguno reconoció el dolor que me habían causado. Solo pánico. Solo miedo. Solo la desesperación de quien ve su comodidad desmoronarse. Y algo dentro de mí, algo que todavía guardaba esperanza, se apagó definitivamente. Como una vela que se consume. Como una luz que parpadea y muere. Ya no había vuelta atrás. Respondí un solo mensaje. Al grupo familiar original. No es impulsivo. Es una decisión pensada. Ustedes pidieron espacio. Yo lo estoy dando. Pero el espacio real incluye independencia financiera. Les deseo lo mejor. Punto final. Sin emojis. Sin signos de exclamación. Sin drama. Solo hechos. Fríos. Claros. Innegociables. El teléfono empezó a sonar inmediatamente. Eduardo. Rechacé la llamada. Volvió a sonar. Brenda. Rechacé. Paola. Rechacé. Rodrigo. Rechacé. Cada llamada rechazada era un acto de amor propio. Cada silencio que yo elegía era un grito de dignidad. No iba a dar explicaciones. No iba a justificarme. No iba a rogar por un lugar en sus vidas. Si me querían fuera, estaría fuera. Pero en mis propios términos. Esa noche me acosté temprano. Esperaba no poder dormir. Esperaba sentir culpa. Remordimiento. Pero no llegó nada de eso. Solo un cansancio profundo. El tipo de cansancio que viene después de cargar algo pesado durante demasiado tiempo y finalmente soltarlo. Me dormí profundo. Sin pastillas. Sin vueltas. Por primera vez en años, dormí en paz. Desperté con el sol entrando por la ventana. Eran las 8 de la mañana. Había dormido 10 horas seguidas. Algo que no hacía desde antes de que Eduardo naciera. Me estiré en la cama. Mi cuerpo dolía menos. Mi mente estaba clara. Brillante. Tomé el teléfono. 57 mensajes nuevos. 13 llamadas más.
Incluso un audio de 20 minutos de Eduardo. No abrí nada. Solo fui a la cocina. Preparé café, tostadas con mantequilla. Me senté junto a la ventana. Y desayuné sola. Tranquila. Completa. El teléfono siguió sonando todo el día. Pero yo había descubierto algo maravilloso: el botón de silenciar. Cada vez que vibraba, yo seguía con mi vida. Regué las plantas. Limpié la casa. Organicé el closet. Encontré ropa que no usaba hace años porque siempre estaba demasiado cansada. Demasiado preocupada. Demasiado ocupada resolviendo crisis ajenas. Me probé un vestido color coral que compré hace 3 años y nunca estrené. Me quedaba perfecto. Me vi al espejo. Y por primera vez en mucho tiempo, me gustó lo que vi. Al tercer día el teléfono dejó de sonar tanto. Los mensajes se espaciaron. Pero cambiaron de tono. Ya no eran pánico. Ahora era manipulación. Eduardo escribió: mamá, los niños preguntan por ti, dice que porque la abuela ya no los quiere. Paola envió: no puedo creer que nos hagas esto justo ahora que Rodrigo está pasando por un momento difícil en el trabajo. Brenda mandó una foto de mis nietos con un texto: ellos no entienden por qué su abuela los abandonó. Cada mensaje era un anzuelo. Cada palabra calculada para hacerme sentir culpable. Para hacerme regresar. Para hacerme abrir la billetera otra vez. Pero algo había cambiado en mí. Podía ver las cuerdas. Los hilos invisibles que siempre habían usado para moverme como marioneta. Y ahora que los veía, ya no funcionaban. Leí cada mensaje con distancia. Con frialdad. Como si fueran dirigidos a otra persona. Porque en cierto modo lo eran. Esos mensajes buscaban a la vieja Lidia. La que cedía. La que se culpaba. La que siempre volvía. Pero esa Lidia había muerto. Y en su lugar había nacido alguien nuevo. Alguien más fuerte. Alguien que finalmente había aprendido que el amor no se mide en dólares transferidos. Al cuarto día llegó la llamada que sabía que vendría. No era de Eduardo ni de Paola. Era de Antonia. Mi hermana mayor. La única familia que me quedaba de mi generación. Contesté porque con ella siempre había sido diferente. Lidia, ¿qué está pasando?, preguntó con voz suave. Sin juicio. Solo curiosidad genuina. Le conté todo. Desde el principio. Cada transferencia. Cada sacrificio. Cada humillación. El mensaje en el grupo. El pulgar verde. Mi respuesta. Mi decisión. Ella escuchó en silencio. Cuando terminé, hubo una pausa larga. ¿Sabes qué pienso?, dijo finalmente. Que demoraste 15 años en hacer lo correcto. Sus palabras me golpearon con una fuerza inesperada. Porque tenía razón. 15 años siendo un cajero automático emocional. 15 años creyendo que dar hasta quedar vacía era amor. 15 años confundiendo sacrificio con valor. Lidia, escúchame bien, continuó Antonia. Lo que hiciste no fue crueldad. Fue justicia. Y si ellos no pueden verlo, es porque nunca te vieron a ti. Solo vieron lo que podías darles. Colgamos media hora después. Yo lloraba. Pero no de tristeza. Era alivio. Era validación. Era la confirmación de que no estaba loca. De que no era el monstruo que ellos querían pintarme. Esa noche me senté con todos los estados de cuenta de los últimos 15 años. Los había guardado. Todos. Cada transferencia. Cada pago. Cada comprobante. Los imprimí. Los organicé por año. Por hijo. Por concepto. Cuando terminé, tenía una pila de papeles de 20 centímetros de alto. 20 centímetros de evidencia. De sacrificio. De amor mal correspondido. Los miré y sentí algo extraño. No era orgullo. No era vergüenza. Era claridad. La claridad de ver tu vida resumida en números. De entender exactamente cuánto valías para otros en términos monetarios. Tomé una carpeta nueva. Color gris. Metí todos los documentos adentro. Los organicé con separadores. Eduardo. Paola. Gastos compartidos. Extras. Todo perfectamente documentado. Como si estuviera preparando un caso legal.
Y en cierto modo, lo estaba. No para un juez, sino para mí misma. Para tener pruebas tangibles de que no estaba exagerando. De que no era mi imaginación. De que realmente había dado todo. Y ellos realmente lo habían tomado sin pensar 2 veces. Al 5.º día Eduardo apareció en mi puerta. Sin avisar. Tocó el timbre con insistencia. 3 veces. 4. 5. Miré por la ventana. Estaba solo. Sin Brenda. Sin los niños. Solo él. Con las manos en los bolsillos y esa expresión que conocía tan bien. La misma que ponía de niño cuando rompía algo y trataba de arreglarlo antes de que yo me diera cuenta. Abrí la puerta. Nos miramos. El silencio entre nosotros pesaba toneladas. Mamá, tenemos que hablar, dijo. Su voz sonaba cansada. Derrotada. Adelante, respondí. No lo abracé. No le ofrecí café. Solo lo dejé pasar. Nos sentamos en la sala. Él en el sillón. Yo en la silla frente a él. Como 2 extraños negociando. Como 2 personas que alguna vez fueron todo el uno para el otro y ahora apenas se reconocían. Mamá, esto se salió de control, comenzó. No teníamos intención de lastimarte. El mensaje ese fue un error. Brenda estaba molesta. Yo estaba frustrado. Pero no era en serio. Lo miré a los ojos. Esos ojos que fueron lo primero que vi cuando nació. Que me miraron con adoración cuando era niño. Que dejaron de verme en algún momento que no puedo precisar. No era en serio, repetí. Eduardo, me sacaron de un grupo familiar. Me dijeron que me alejara. Y tu esposa lo celebró con un emoji. ¿Qué parte de eso no era en serio? Él se movió incómodo. Es que tú empezaste todo esto con eso de que ya no ibas a ayudarnos. Nos hiciste sentir como si fuéramos una carga para ti. Ahí estaba. La inversión perfecta. La víctima convertida en victimario. Eduardo, dije con una calma que no sabía que tenía. En 15 años les he dado más de $200,000. He pagado tu hipoteca durante 5 años. Les he transferido $5,000 mensuales. He cubierto emergencias que no eran emergencias. Y cuando pedí un poco de independencia de su parte, me convertí en la mala. ¿No ves algo mal en eso? Él negó con la cabeza. No es solo el dinero, mamá. Es que cambiaste. Te volviste diferente. Más fría. Más distante. Me reí. Una risa corta y amarga que salió sin permiso. Me volví diferente porque me cansé. Hijo, me cansé de dar y dar y dar sin recibir ni siquiera un gracias sincero. Me cansé de ser vista como una solución en lugar de como una persona. Me cansé de existir solo para servir. Eduardo se inclinó hacia adelante, sus manos entrelazadas. Mamá, entiendo que estés molesta, pero no puedes simplemente cortarnos así. Tenemos obligaciones. La hipoteca, los gastos de los niños. Las cosas no funcionan sin tu ayuda. Y ahí estaba la verdad desnuda, brutal, honesta. No estaba ahí porque me extrañara. No estaba ahí porque le importara mi dolor. Estaba ahí porque su mundo financiero se estaba derrumbando. Porque sin mí, las cuentas no cerraban. Porque me necesitaban. Pero no como madre. Como banco. Eduardo, dije levantándome, ustedes son adultos. Con trabajos. Con ingresos. Si no pueden pagar su hipoteca sin mí, entonces compraron una casa que no podían costear. Y ese no es mi problema. Es el suyo. Se puso de pie también. Su rostro enrojecido. ¿En serio vas a hacer esto? ¿Vas a dejarnos así? ¿A tus propios hijos? ¿A tus nietos? Caminé hacia la puerta. La abrí. No los estoy dejando, Eduardo. Los estoy liberando. Y me estoy liberando yo también. Ustedes van a aprender a valerse por sí mismos. Y yo voy a aprender a vivir sin cargar mundos ajenos en mi espalda. Él me miró con incredulidad. Como si no pudiera procesar que su madre, su dulce y sumisa madre, le estuviera diciendo que no. Esto no va a quedar así, dijo saliendo. Brenda está furiosa. Paola también.
Vamos a tener que hablar en familia. Cerré la puerta detrás de él. Apoyé mi espalda contra la madera. Mis piernas temblaban. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en las sienes. Pero lo había hecho. Le había dicho que no a mi hijo. Y había sobrevivido. El techo no se cayó. El mundo no se acabó. Solo cambió. Y ese cambio, aunque aterrador, se sentía correcto. Se sentía como respirar después de estar bajo el agua demasiado tiempo. Esa noche Paola también vino. Más tarde, cerca de las 9, tocó con suavidad, casi tímida. Abrí esperando algo diferente. Esperando que tal vez ella, mi hija menor, entendiera. Pero sus primeras palabras lo dejaron claro. Mamá, Eduardo me contó lo que pasó. Esto es una locura. No puedes hacernos esto. La hice pasar. Nos sentamos en la cocina. Preparé té. Ella no lo tocó. Solo jugaba con la taza dándole vueltas entre sus manos. Mamá, sé que estás molesta. Pero piensa en los niños. En lo que esto significa para ellos. Los niños. Siempre los niños. El escudo perfecto. La carta que nunca falla. Paola, dije, amo a mis nietos. Pero ustedes son sus padres. Ustedes son responsables de proveerles. No yo. Yo ya crié a mis hijos. Hice mi parte. Y la hice bien. Ahora les toca a ustedes. Ella me miró con ojos vidriosos. ¿Y nosotros qué? ¿No importamos? 15 años de relación no significan nada. Me incliné sobre la mesa. Paola, dime algo. ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para preguntar cómo estaba? No para pedir dinero. No para que cuidara a los niños. Solo para hablar. ¿Cuándo? El silencio fue su respuesta. Ella bajó la mirada. Tragó saliva. Mamá, no es justo. Tú sabes que estamos ocupados. Que la vida es complicada. Me levanté. Exacto. Hija. La vida es complicada. Para todos. Incluso para mí. Pero nadie nunca preguntó si yo también estaba ocupada. Si yo también estaba cansada. Si yo también necesitaba ayuda. Solo asumieron que mamá siempre estaría ahí. Con la billetera abierta. Con los brazos abiertos. Sin importar qué. Paola se levantó también. Esto es cruel, mamá. Realmente cruel. Miré a mi hija. A mi bebé. La que alguna vez me abrazaba cada noche antes de dormir. La que me decía que yo era su heroína. Y ahora me llamaba cruel por negarme a seguir siendo usada. ¿Sabes qué es cruel, Paola? Dije con voz temblorosa. Cruel es darte cuenta de que tus hijos solo te buscan cuando necesitan algo. Cruel es ver un pulgar verde celebrando tu exclusión. Cruel es trabajar hasta los 72 años para sostener vidas que no son la tuya mientras la tuya se consume. Eso es cruel. Ella agarró su bolso. No voy a seguir escuchando esto. Cuando te calmes, hablamos. Salió dando un portazo. Y yo me quedé ahí, parada en mi cocina, rodeada de un silencio que ya no me asustaba. Los días siguientes fueron una mezcla extraña de paz y tormenta. Paz porque finalmente había puesto límites. Tormenta porque las consecuencias llegaban en olas. Brenda me envió un mensaje largo, lleno de acusaciones. Decía que yo estaba destruyendo a su familia, que los niños lloraban por mí, que Eduardo no dormía pensando en cómo iban a pagar las cuentas, que todo esto era mi culpa por ser egoísta en mi vejez. Leí cada palabra, sin alterarme. Era como leer el guión de una obra que ya conocía. Las mismas manipulaciones. Los mismos intentos de hacerme sentir culpable. Pero ya no funcionaban. Rodrigo también escribió. Más directo que los demás. Lidia, esto es un error. Las familias se apoyan. Siempre. No entiendo cómo puedes darle la espalda a tus hijos así. Mi madre jamás nos haría esto. Su madre. La que nunca los ayudó con nada. La que vivía su vida sin cargar con las responsabilidades de hijos adultos. Respondí por primera vez en días. Rodrigo, tu madre tiene razón. Los hijos adultos deben valerse por sí mismos.
Tal vez sea momento de que tú y Paola aprendan eso. No contestó, pero me bloqueó. Y honestamente, fue un alivio. Una semana después recibí una llamada inesperada. Era de Aurelio, mi vecino de hace 20 años. Un hombre viudo como yo. Siempre amable. Siempre respetuoso. Lidia, dijo, perdona que me meta donde no me llaman. Pero he notado que estás sola últimamente. ¿Todo bien? Me sorprendió su llamada. Hace años que solo nos saludábamos de lejos. Es una larga historia, Aurelio, respondí. Tengo tiempo, dijo. Y algo en su voz me hizo confiar. Le conté. No todo, pero lo suficiente. Él escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, suspiró. Lidia, hiciste lo correcto. Y te lo digo porque yo cometí el error contrario. Dejé que mi hijo me vaciara hasta que no quedó nada. Murió hace 3 años. Y me dejó deudas. Y remordimientos. No cometas mi error. Sus palabras se quedaron conmigo. Deudas y remordimientos. Las dos cosas que yo estaba evitando. Aurelio me invitó a tomar café. Acepté. Nos vimos en una cafetería pequeña cerca del parque. Hablamos durante 2 horas. De la vida. De los hijos. De cómo el amor a veces nos ciega hasta que ya es demasiado tarde. Me contó que él también había dado todo. Que también lo habían usado. Que también había aprendido tarde que dar sin límites no es amor. Es autodestrucción. ¿Y no te arrepientes? Pregunté. De poner límites no, respondió. Me arrepiento de no haberlos puesto antes. Salí de ese café sintiéndome menos sola. Menos loca. Menos monstruosa. Porque Aurelio me había visto. No como un cajero. No como un recurso. Sino como una persona que había tomado una decisión difícil y necesaria. Caminamos juntos hasta mi casa. Él se despidió con un abrazo. El primer abrazo sincero que recibía en meses. Un abrazo que no pedía nada. Que solo daba. Y me di cuenta de algo. Había estado tan ocupada dando que había olvidado cómo se sentía recibir. 2 semanas después de mi decisión, llegó la reunión familiar. Eduardo la organizó. Me envió un mensaje formal. Casi como una citación legal. Mamá, necesitamos hablar todos juntos. El sábado a las 4 en tu casa. Es importante. No pregunté. Solo respondí. Está bien. Pasé los días previos preparándome. No emocionalmente. Eso ya estaba resuelto. Me preparé con evidencia. Saqué la carpeta gris. Revisé cada documento. Cada comprobante. Cada transferencia. Si querían una reunión familiar, la tendrían. Pero en mis términos. El sábado llegó. A las 4 en punto sonó el timbre. Abrí. Estaban todos. Eduardo y Brenda. Paola y Rodrigo. Incluso Juana, la hermana de Brenda, que nunca había venido a mi casa. Una audiencia completa. Entraron en silencio. Se sentaron en la sala. Todos me miraban. Como si yo fuera la acusada y ellos el jurado. Eduardo habló primero. Mamá, esta situación se ha vuelto insostenible. Brenda y yo hemos hablado con Paola y Rodrigo. Y creemos que necesitas entender el daño que estás causando. Daño. Esa palabra. Como si yo fuera la destructora. Como si 15 años de sacrificio no contaran. Continúa. Dije. Mi voz calmada. Mis manos sobre mi regazo. Sin temblar. Sin miedo. Brenda tomó la palabra. Lidia, entendemos que estés molesta. Pero una familia no funciona así. No puedes simplemente cortar todo porque tuviste un mal día. Los niños preguntan por ti. Quieren a su abuela. Pero tú les estás dando la espalda. Los niños. Otra vez. El escudo perfecto. ¿Puedo hablar yo ahora? Pregunté. Todos asintieron. Como si me estuvieran dando permiso en mi propia casa. Me levanté. Fui a mi habitación. Tomé la carpeta gris. Volví a la sala. La puse sobre la mesa de centro con un golpe suave pero firme. ¿Qué es eso?, preguntó Paola. Es esto, respondí abriendo la carpeta.
Esto es cada transferencia que he hecho en 15 años. Cada pago. Cada ayuda. Cada emergencia. Todo documentado. Todo comprobado. Todo aquí. Saqué los papeles. Los puse en orden sobre la mesa. Como cartas de póker. Como evidencia en un juicio. Eduardo, dije mirándolo directamente, aquí está el comprobante de los $40,000 que te di para el enganche de tu casa. Aquí están los pagos mensuales de $1,200 durante 5 años. $72,000. Aquí están las transferencias mensuales de $2,500. $180,000 en 6 años. Tomé otros papeles. Paola, aquí está el pago de la remodelación de tu cocina. $3,000. El curso de Rodrigo. $2,500. Las clases de inglés de los niños. $36,000 acumulados. Seguí sacando papeles. Cada uno era una puñalada de verdad. Gastos extras. Cumpleaños. Navidades. Emergencias médicas que no eran tan emergencias. $37,000 más. Los miré a todos. Uno por uno. En total, en 15 años, les he dado $243,000. Y eso sin contar las comidas que pagué. Los regalos. Las veces que cuidé a los niños gratis mientras ustedes se iban de vacaciones. Las horas de mi vida que di sin esperar nada a cambio. El silencio era denso. Pesado. Nadie me miraba a los ojos. Solo a los papeles. A la evidencia de su dependencia. Y cuando pedí un poco de independencia de su parte, continué. Me llamaron egoísta. Negativa. Tóxica. Me sacaron de un grupo familiar. Y me pidieron que me alejara. Cerré la carpeta. Bueno, aquí estoy. Alejándome. Como pidieron. Pero con mi dinero conmigo. Porque resulta que el espacio que ustedes querían incluía mi ausencia. Pero no incluía la ausencia de mi billetera. Y eso se acabó. Eduardo intentó hablar. Mamá, nosotros nunca. Lo interrumpí. Algo que nunca había hecho. Sí, Eduardo. Sí lo hicieron. Y ahora van a aprender a vivir sin usarme. Brenda se puso de pie. Su rostro rojo. Sus ojos llenos de lágrimas que no me conmovieron. Esto es ridículo. Eres nuestra madre. Se supone que debes ayudarnos. Para eso están las madres. Me reí. Una risa real. Liberadora. No. Brenda. Las madres están para criar a sus hijos. Para enseñarles. Para amarlos. No para mantenerlos toda la vida. Eso se llama parasitismo. Y yo ya no voy a ser el huésped. Paola lloraba en silencio. Rodrigo miraba el piso. Juana, la hermana de Brenda, me miraba con algo parecido al respeto. Como si finalmente entendiera. Eduardo se levantó. Sus puños cerrados. No de violencia, sino de impotencia. ¿Y qué se supone que hagamos ahora? ¿Cómo vamos a pagar la hipoteca? ¿Las escuelas de los niños? Todo. Lo miré sin parpadear. Van a hacer lo que hacen millones de personas en el mundo, Eduardo. Van a trabajar. Van a ajustar su presupuesto. Van a priorizar. Van a vivir dentro de sus posibilidades. Como adultos responsables. Brenda soltó una risa histérica. Vivir dentro de nuestras posibilidades. ¿Sabes lo que cuesta todo hoy en día? No puedes simplemente esperar que sobrevivamos sin ayuda. Caminé hacia ella. Despacio. Con toda la calma que había acumulado en estas semanas. Brenda, ustedes dos tienen trabajos. Buenos trabajos. Ganan lo suficiente para vivir. Tal vez no para la casa que compraron. Tal vez no para las vacaciones que toman cada año. Tal vez no para comer afuera 3 veces por semana. Pero para vivir, sí. El problema no es que no puedan. Es que no quieren. Porque es más cómodo que yo pague. Sus mejillas ardían. Quiso responder, pero las palabras no le salían. Porque sabía que tenía razón. Todos lo sabían. Paola finalmente habló. Su voz quebrada. Mamá, entiendo tu punto. De verdad.
Pero no puedes esperar que cambiemos todo de la noche a la mañana. Necesitamos tiempo. Un plan de transición. Negué con la cabeza. Paola, he sido su plan de transición durante 15 años. ¿Cuánto tiempo más necesitan? ¿Hasta que yo muera? ¿Hasta que no me quede nada? No. El tiempo se acabó. La transición empieza hoy. Rodrigo intervino. Su voz dura. Esto es venganza. Pura venganza. Porque te sentiste ofendida por un mensaje. Me giré hacia él. Rodrigo, no es venganza. Es justicia. Y si no entiendes la diferencia, es porque nunca has tenido que poner un límite en tu vida. Juana, que había estado callada todo el tiempo, habló. Lidia tiene razón. Todos la miraron sorprendidos. Brenda más que nadie. ¿Qué? Preguntó mi nuera. Tienes razón, Lidia, repitió Juana. Yo he visto cómo mi hermana y Eduardo dependen de ti. Como cada mes hay una nueva emergencia. Como cada Navidad esperan que tú cubras todo. Y te he visto a ti, cada vez más cansada, cada vez más pequeña. Esto tenía que pasar. Y me alegro de que finalmente lo hayas hecho. Brenda la miró con furia. ¿Cómo puedes decir eso? Es tu familia. Juana se encogió de hombros. Precisamente por eso lo digo. Porque veo cómo te estás ahogando en deudas. Como Eduardo trabaja más horas, pero el dinero nunca alcanza. Porque ustedes viven por encima de sus medios. Y Lidia ha sido el parche. Pero los parches no duran para siempre. Se rompen. Y cuando se rompen, hay que coser bien. No poner otro parche. Sus palabras cayeron como piedras en agua quieta, creando ondas. Incomodidad. Verdad que nadie quería escuchar. Eduardo caminó hacia la puerta. Esto es inútil. No vinimos a ser sermoneados. Vinimos a resolver esto. Se giró hacia mí. Mamá, te doy una semana para reconsiderar. Una semana. Después de eso, vas a tener que vivir con las consecuencias de alejar a tu familia. Abrió la puerta. Brenda lo siguió. Antes de salir, ella me miró con desprecio. Los niños van a crecer sin abuela. Espero que valga la pena tu orgullo. Y se fueron. Paola y Rodrigo se quedaron unos segundos más. Mi hija me miraba con ojos suplicantes. Mamá, por favor, piénsalo. Salieron también. Solo quedó Juana. Nos miramos en silencio. Ella sonrió. Triste pero genuina. Lo siento, dijo. ¿Por qué? Pregunté. Porque debía haber dicho algo antes. Hace años. Cuando vi cómo empezaba todo esto. Pero pensé que no era mi lugar. Que era asunto de ustedes. Se acercó y me tomó la mano. Hiciste lo correcto, Lidia. Y sé que duele. Pero era necesario. Le apreté la mano. Gracias, susurré. ¿Por qué ese gracias? Ese reconocimiento. Valía más que todos los dólares que había dado. Juana se fue también. Y yo me quedé sola. En mi casa. Rodeada de papeles que probaban mi punto. Y de un silencio que ya no me asustaba. Esa noche no dormí bien. No por arrepentimiento. Sino por la adrenalina. Por la descarga de haber dicho todo. De haber mostrado todo. De haberme defendido finalmente. Me levanté a las 3 de la mañana. Preparé té. Me senté en la cocina. Y lloré. No de tristeza. Sino de liberación. Lloré por todos los años que no me defendí. Por todas las veces que tragué palabras. Por todas las ocasiones en que dije sí cuando quería gritar no. Lloré hasta que no quedaron más lágrimas. Y cuando el sol salió, me sentí más liviana. Los días siguientes fueron silencio absoluto. Nadie llamó. Nadie escribió. Era como si me hubieran borrado. Y curiosamente, no me molestó. Me dio espacio para pensar. Para planear. Para imaginar una vida que no girara alrededor de resolver crisis ajenas. Empecé a hacer cosas que había pospuesto por años. Me inscribí en una clase de pintura. Algo que siempre quise hacer, pero nunca tuve tiempo. Fui al doctor para un chequeo completo.
algo que evitaba porque siempre estaba ocupada con los problemas de otros. Llamé a amigas que había descuidado. Y descubrí que todavía estaban ahí, esperándome. Aurelio y yo empezamos a tomar café regularmente, 2 veces por semana. A veces hablábamos de cosas profundas. Otras veces solo reíamos de tonterías. Él me contó de su esposa. Yo le conté de mi esposo. Compartimos el dolor de la viudez y la extraña libertad que viene después. No era romance, era compañía. Era entender que la vida no se acaba cuando tus hijos te abandonan, que hay otros capítulos, otros comienzos. Una tarde, mientras pintaba en mi clase, me di cuenta de algo. Estaba sonriendo, realmente sonriendo, sin forzar, sin fingir. Era una sonrisa que salía de adentro, de un lugar que había estado apagado por mucho tiempo. Estaba pintando un atardecer, colores naranjas y violetas mezclándose en el cielo, y me di cuenta de que así me sentía, como un atardecer, no como un final, sino como una transición hermosa entre 2 etapas. La oscuridad vendría, pero antes, esta luz dorada, esta paz, este momento. La semana que Eduardo me había dado pasó. No hubo llamada, no hubo mensaje, solo silencio. Y yo entendí que ese silencio era su respuesta, su forma de castigarme, de hacerme sentir culpable. Pero ya no funcionaba. El silencio que antes me aterraba ahora me daba paz, porque era silencio sin demandas, sin emergencias inventadas, sin pedidos disfrazados de amor. Era simplemente silencio. Antonia vino a visitarme. Trajo vino, queso, pan. Nos sentamos en mi pequeño balcón viendo la ciudad iluminarse con las luces de la tarde. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Pensé mi respuesta. Realmente la pensé. Me siento libre, dije finalmente. Por primera vez en 15 años, siento que mi vida me pertenece. Ella asintió. ¿Y los extrañas? Tomé un sorbo de vino. Extraño lo que pensé que eran. Extraño la idea de ellos. Pero no extraño el peso. No extraño el dolor. No extraño sentirme usada. Antonia levantó su copa. Por la libertad. Aunque duela. Chocamos copas. Y en ese sonido cristalino había algo definitivo. Como una puerta cerrándose. Como un capítulo terminando. Hablamos hasta que oscureció. De la vida. De las decisiones. De cómo a veces amar significa soltar. Me contó que ella también había tenido que poner límites con sus hijos. Que también la habían llamado egoísta. Que también había dudado. ¿Y ahora?, pregunté. Ahora tengo una relación real con ellos, respondió. Basada en respeto. No en conveniencia. Costó años. Pero valió la pena. Sus palabras me dieron esperanza. Tal vez esto no era el final. Tal vez era solo el fuego que quema lo falso para que crezca algo real. O tal vez era el final. Y también estaba bien. Porque yo seguiría existiendo. Seguiría viviendo. Seguiría siendo Lidia. No mamá cajero. No mamá salvavidas. Solo Lidia. Una mujer de 72 años que finalmente había aprendido que el amor propio no es egoísmo. Es supervivencia. 3 semanas después de la reunión familiar, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Dudé antes de contestar. Pero algo me dijo que lo hiciera. ¿Lidia?, preguntó una voz de mujer. Joven. Nerviosa. Sí, ¿quién habla? Hubo una pausa. Soy Julián. Bueno, me llamo Juliana, pero todos me dicen Julián. Soy la hija mayor de Eduardo. Tu nieta. Mi corazón se detuvo. Julián tenía 16 años. La última vez que la vi fue hace 2 meses. En su cumpleaños. Donde le di un sobre con $500 que ella apenas agradeció. Julián, ¿estás bien?, pregunté. Sí, abuela. Yo necesitaba hablar contigo, sin que mis papás lo sepan. Me senté. Las piernas me temblaban. ¿Qué pasa, mi amor? Ella respiró hondo. Abuela, yo sé lo que pasó.
Escuché a mis papás hablando. Bueno, gritando. Sobre el dinero. Sobre ti. Y necesito que sepas algo. Yo no estoy de acuerdo con ellos. Sus palabras me golpearon con una fuerza inesperada. ¿Qué escuchaste exactamente?, pregunté. Todo. Que dejaste de darles dinero. Que papá está desesperado porque no puede pagar la hipoteca sin tu ayuda. Que mamá dice que eres una egoísta. Que están pensando en vender la casa. Y abuela, yo creo que tienes razón. No pude hablar. Las lágrimas llegaron sin permiso. Mi nieta, una adolescente de 16 años, entendía lo que sus propios padres no podían ver. ¿Por qué dices eso?, logré preguntar. Porque llevo años viendo cómo te tratan. Cada vez que vienes, solo hablan de dinero, de problemas, de cosas que necesitan. Nunca te preguntan cómo estás. Nunca te agradecen de verdad. Y yo me daba cuenta, pero no sabía qué hacer. Pensé que así eran las familias. Pero ahora entiendo que no, que está mal. Cerré los ojos, escuchando su voz, tan madura, tan clara. Julián, no quiero que te metas en problemas con tus papás por esto. Ella se rió, amarga. Abuela, ya estoy en problemas. Porque les dije que estaban equivocados. Que tú no eres la mala. Y mamá me castigó. Me quitó el teléfono. Estoy llamándote desde el teléfono de una amiga. Mi corazón se rompió un poco más. Mi amor, no tenías que hacer eso. Sí tenía, respondió con firmeza. Porque alguien tiene que decirte la verdad. Que no estás loca. Que no eres mala. Que lo que hiciste fue valiente. Hablamos durante 1 hora. Julián me contó cosas que nunca supe. Como Eduardo y Brenda peleaban constantemente por dinero. Como siempre esperaban que yo resolviera todo. Como incluso los niños habían aprendido que la abuela era quien pagaba las cosas. Me contó que su hermano menor, de 10 años, había dicho, si abuela no nos da dinero, ¿para qué la queremos? Y que nadie lo corrigió. Nadie le explicó que las personas no se quieren por lo que dan. Se quieren por lo que son. Esa conversación cambió algo en mí. Porque confirmó que no estaba imaginando cosas. Que la dinámica era real. Y que incluso una adolescente podía verlo con claridad. Después de colgar, me quedé sentada en la oscuridad. Pensando. Julián me había dado un regalo. El regalo de la validación. De saber que no estaba sola en mi percepción. Que alguien más veía la verdad. Y esa verdad, aunque dolorosa, me fortalecía. Porque significaba que mi decisión no era locura. Era cordura en un sistema enfermo. Esa noche escribí una carta. No para enviar. Solo para mí. Para ordenar mis pensamientos. Para procesar todo lo que estaba viviendo. Escribí sobre el amor. Sobre los límites. Sobre cómo a veces la mayor muestra de amor es decir no. La guardé en un sobre. Sin destinatario. Solo como testamento de este momento. De esta transformación. Al mes de mi decisión, Paola apareció. Sola. Sin Rodrigo. Sin los niños. Tocó el timbre a media mañana. Yo estaba desayunando. Abrí la puerta y la vi. Tenía ojeras. Había perdido peso. Se veía cansada. ¿Puedo pasar?, preguntó con voz pequeña. Asentí. Preparé café. Nos sentamos en silencio. Ella miraba su taza, dándole vueltas. Sin beber. Mamá, vine a hablar. De verdad. Sin Rodrigo. Sin Eduardo. Solo yo. La miré esperando. Tienes razón, dijo finalmente. Sus ojos se llenaron de lágrimas. En todo. Hemos sido unos aprovechados. Unos malagradecidos. Y lo peor es que ni siquiera nos dábamos cuenta. Dejé que continuara. Necesitaba decirlo. Sacar todo. Rodrigo y yo hicimos cuentas. De verdad. Vimos cuánto nos has dado. Cuántas veces has estado ahí. Y vimos cuántas veces nosotros hemos estado para ti. Y la respuesta es: casi nunca. No te llamamos en tu cumpleaños el año pasado.
No fuimos al hospital cuando te operaron de la vesícula. No estuvimos cuando se cumplieron 5 años de la muerte de papá. Solo aparecíamos cuando necesitábamos algo. Lloraba abiertamente ahora. Y lo peor es que convencimos a los niños de que así era normal. Que la abuela existía para dar, no para recibir. Me acerqué. Le tomé la mano. Paola, agradezco que lo veas. De verdad. Pero entiendes que no puedo volver a como estaban las cosas, ¿verdad? Ella asintió. Lo sé. Y no vengo a pedir que vuelvas. Vengo a pedirte perdón. Y a decirte que vamos a estar bien. Rodrigo consiguió un trabajo mejor. Vamos a mudarnos a un departamento más pequeño. Vamos a ajustar todo. Sin tu dinero. Porque así debe ser. Sus palabras eran como bálsamo. No curaban todo. Pero sanaban algo. ¿Y Eduardo? Pregunté. Ella negó con la cabeza. Eduardo está furioso. Brenda también. No quieren admitir nada. Están buscando préstamos. Hablando con bancos. Culpándote de todo. Suspiré. No puedo controlar cómo reaccionan ellos, Paola. Solo puedo controlar mis decisiones. Ella apretó mi mano. Lo sé. Y tu decisión fue la correcta. Aunque me duela admitirlo. Aunque haya tardado un mes en verlo. Fue correcta. Nos abrazamos. Y ese abrazo fue diferente. No tenía agenda oculta. No venía con peticiones. Era solo un abrazo. De hija a madre. De persona a persona. Real. Verdadero. Sanador. Cuando se fue, me quedé con una sensación extraña. No era alegría completa. Pero tampoco era dolor. Era algo intermedio. Esperanza cautelosa. La posibilidad de que tal vez, con el tiempo, algo real pudiera reconstruirse. 2 días después, Aurelio me invitó a cenar. A un restaurante pequeño con vista al mar. Hacía años que no iba a un lugar así. Siempre estaba ahorrando. Guardando. Para poder dar a otros. Me puse un vestido color verde esmeralda que había comprado y nunca usado. Me arreglé el cabello. Me maquillé. Me vi al espejo y vi a una mujer que no reconocía. Pero que me gustaba. Una mujer que se arreglaba para ella misma. No para impresionar a nadie. Solo porque quería sentirse bien. La cena fue maravillosa. Hablamos de todo y de nada. Aurelio me contó de su nieto que estudiaba en el extranjero. De sus planes de viajar el próximo año. De cómo había aprendido a cocinar después de que su esposa murió. Yo le conté de mi clase de pintura. De mis nuevos amigos. De cómo estaba redescubriendo quién era Lidia sin el peso de ser proveedora. Reímos. Mucho. Y me di cuenta de que hacía meses que no reía así. Libre. Sin culpa. Sin miedo de que el teléfono sonara con una nueva emergencia. Cuando terminamos de cenar, caminamos por el malecón. El aire olía a sal. Las luces de la ciudad brillaban reflejándose en el agua. Lidia, dijo Aurelio deteniéndose, quiero decirte algo. Estos últimos meses, conociéndote mejor, he visto algo hermoso. He visto a una mujer recuperar su vida, su poder, su voz. Y ha sido un privilegio presenciarlo. Me sonrojé. Gracias, Aurelio. Tú has sido parte importante de eso. Me has escuchado sin juzgar. Me has acompañado sin pedir nada. Y eso ha significado más de lo que imaginas. Nos quedamos mirando el mar. En silencio. Un silencio cómodo. Completo. Y entendí algo fundamental. Había pasado tantos años llenando silencios con sacrificios que había olvidado que los silencios también pueden ser paz. Que no todos los espacios vacíos necesitan llenarse. Que a veces, simplemente estar. Existir. Sin dar. Sin hacer. Sin resolver. Es suficiente. Es más que suficiente. Es todo. 6 semanas después de mi decisión, recibí un correo electrónico. Del banco. El asunto decía, notificación importante sobre hipoteca. Mi corazón latió más rápido. Abrí el correo. Informaba que Eduardo había solicitado formalmente mi retiro como avalista.
que el proceso estaba en marcha, que en 30 días mi nombre ya no estaría vinculado a esa deuda. Leí el correo 3 veces. Y luego algo extraño sucedió. Sonreí. No de alegría maliciosa, sino de alivio profundo, porque significaba que él estaba tomando responsabilidad, que estaba buscando soluciones, que finalmente, después de tanto tiempo, estaba siendo adulto. Esa misma tarde llamé a mi contador. Necesito revisar mi situación financiera completa, le dije. Hicimos una cita para la siguiente semana. Cuando llegué a su oficina, llevaba todos mis estados de cuenta. Él revisó todo con cuidado. Después de una hora, me miró por encima de sus lentes. Lidia, ¿sabes cuánto dinero has recuperado en estos 2 meses? Negué con la cabeza. $12,000. $12,000 que antes salían automáticamente y ahora se quedan contigo. Me mostró los números. Las proyecciones. Si sigues así, en 5 años habrás recuperado una parte significativa de lo que diste. Y tendrás un retiro digno. Salí de esa oficina con algo que no había sentido en años: seguridad financiera. No era rica, pero tampoco estaba drenándome para sostener vidas ajenas. Era estable, autosuficiente, libre. Esa noche calculé cuántos años me había costado cada decisión. Los 40,000 del enganche, 2 años de trabajo. Los 72,000 de la hipoteca, 4 años. Las transferencias mensuales, 6 años. En total, había dado casi 12 años de mi vida laboral. 12 años que nunca recuperaría, pero que al menos, ahora, dejarían de multiplicarse. Una mañana, mientras tomaba café en el balcón, mi teléfono sonó. Era Julián otra vez. Abuela, ¿puedo ir a visitarte? Hoy, después de la escuela. Por supuesto que sí, le dije. A las 4 de la tarde llegó, con su mochila, con los ojos brillantes. Entró y me abrazó fuerte. Te extrañé, susurró. Y yo sentí como algo dentro de mí se derretía, porque ese abrazo no pedía nada, solo daba. Preparé chocolate caliente. Nos sentamos en la sala. Ella me contó de la escuela, de sus amigas, de un chico que le gustaba. Cosas normales. Cosas de adolescente, cosas que nada tenían que ver con dinero o problemas. Abuela, dijo después de un rato, quiero que sepas algo. Papá y mamá siguen molestos contigo, pero yo no. Yo entiendo por qué lo hiciste, y creo que fue valiente. Le acaricié el cabello. Julián, algún día tú también vas a tener que poner límites. En tu vida, con las personas que amas. Y va a doler. Pero va a ser necesario. Y quiero que recuerdes este momento. Que recuerdes que está bien decir no. Que está bien protegerte. Que está bien existir para ti misma. Ella asintió. Sus ojos húmedos. Lo voy a recordar. Te lo prometo. Antes de irse, sacó algo de su mochila. Un sobre. Toma, dijo poniéndolo en mis manos. ¿Qué es esto? Ella sonrió tímida. Son los $500 que me diste en mi cumpleaños. Los guardé. No los gasté. Porque cuando me los diste, ni siquiera te di las gracias bien. Estaba tan acostumbrada a recibir de ti que lo veía normal. Pero ahora entiendo que nada de lo que nos diste fue normal. Fue sacrificio. Fue amor. Y yo no te lo valoré. Así que te los devuelvo. No porque no los necesite, sino porque necesito que sepas que lo entiendo. Que lo veo, que lo valoro. Mis lágrimas cayeron sin control. Intenté devolvérselo. No, mi amor. Ese dinero es tuyo. Fue un regalo. Ella negó con la cabeza. Abuela, el mejor regalo que me has dado no es dinero. Es esta lección. Es mostrarte fuerte. Es enseñarme que el amor verdadero tiene límites. Y eso no tiene precio. Por favor, quédatelo. O úsalo en ti, en algo que te haga feliz, porque te lo mereces. La abracé llorando. Mi nieta, mi pequeña Julián. Había entendido en 16 años lo que sus padres no entendían en 40. Había aprendido la lección que yo tardé 72 años en aprender.
Esa noche no pude dormir, pero no de angustia, sino de algo parecido a la plenitud, porque Julián me había dado esperanza, la esperanza de que este dolor, este corte, esta ruptura, no había sido en vano. Había plantado una semilla, en la siguiente generación, una semilla de dignidad, de límites, de amor propio, y esa semilla crecería, tal vez no en Eduardo, tal vez no en Brenda, pero sí en Julián. Y eso era suficiente, era más que suficiente. 2 meses y medio después de mi decisión, Antonia organizó una cena, en su casa, invitó a sus amigas, y me invitó a mí. Llegué con vino y flores. La casa estaba llena de risas, de mujeres de mi edad, algunas mayores, otras un poco menores, todas con historias, todas con cicatrices, todas con sabiduría ganada a golpes. Durante la cena, alguien preguntó, ¿y tú, Lidia? ¿Cómo estás? Y por primera vez en mi vida, respondí con honestidad total. Les conté todo, sin filtros, sin vergüenza, sin miedo al juicio. Cuando terminé, el silencio fue breve. Luego, una por una, empezaron a hablar. Teresa contó cómo su hijo la había estafado, cómo le había quitado sus ahorros prometiendo un negocio que nunca existió. Rosa habló de su hija que solo la llamaba para pedirle que cuidara a los nietos, que la trataba como niñera gratis, que se molestaba si ella tenía planes propios. Carmen compartió cómo sus hijos habían vendido su casa sin consultarle, diciéndole que era por su bien, y guardándose el dinero. Cada historia era un espejo, cada testimonio era validación. No estaba sola, no era la única, no era un monstruo por poner límites. Esa noche entendí algo fundamental: las mujeres de mi generación, las madres, las abuelas, hemos sido entrenadas para dar hasta desaparecer, para sacrificarnos hasta borrarnos, para existir solo en función de otros. Y cuando finalmente reclamamos un espacio propio, cuando finalmente decimos basta, el mundo nos llama egoístas, nos castiga, nos abandona. Pero la verdad es otra. La verdad es que hemos sido explotadas bajo el disfraz del amor, y despertar de esa explotación, aunque duela, aunque cueste, es el acto más revolucionario que podemos hacer. Al final de la noche, Antonia levantó su copa, por las mujeres que aprendieron a decir no, por las madres que recuperaron sus vidas, por las abuelas que dejaron de ser cajeros y volvieron a ser personas, por nosotras, por Lidia, por todas. Brindamos. Y en ese sonido de copas chocando había algo sagrado, algo poderoso. La hermandad de mujeres que se negaron a seguir siendo mártires, que eligieron vivir en lugar de solo servir, que entendieron que no pueden dar desde un pozo vacío. Salí de esa casa sintiendo algo nuevo. Comunidad. Pertenencia. No con mi familia de sangre, sino con mi familia elegida. Con estas mujeres que me entendían sin explicaciones, que me apoyaban sin condiciones, que celebraban mi valentía en lugar de castigarla. Y me di cuenta de que había ganado más de lo que había perdido. Había perdido a hijos que me usaban, pero había ganado amigas que me veían. Había perdido la ilusión de una familia perfecta, pero había ganado la realidad de una vida auténtica. Y esa realidad, aunque imperfecta, era mía, completamente mía. Esa noche, antes de dormir, saqué mi diario, uno nuevo que había comprado la semana anterior, color café, con páginas en blanco esperando ser llenadas. Escribí en la primera página: hoy empiezo mi vida real, no la vida que otros diseñaron para mí, no la vida de servir y desaparecer, sino mi vida, la vida de Lidia. Una mujer de 72 años que finalmente aprendió que existir es suficiente, que no tengo que ganarme mi lugar en el mundo dando pedazos de mí, que puedo simplemente ser, y estar, y vivir, sin pedir perdón, sin dar explicaciones, sin cargar mundos ajenos en mi espalda. Esto no es el final, es el comienzo, y por primera vez en décadas, estoy emocionada por lo que viene.
3 meses después de mi decisión, desperté con el sol entrando por la ventana. Era sábado. Antes, los sábados significaban llamadas, peticiones, emergencias inventadas. Ahora significaban silencio, paz, tiempo para mí. Me levanté despacio, sin prisa. Preparé café, tostadas. Me senté en el balcón y respiré. Profundo, completo, libre. El aire sabía diferente. O tal vez era yo quien había cambiado, quien había aprendido a saborear la vida en lugar de solo sobrevivirla. Mi teléfono vibró. Un mensaje. De Paola. Mamá, los niños preguntan por ti. ¿Podemos visitarte mañana? Sin agenda. Solo para verte. Leí el mensaje 3 veces. Buscando la trampa. El anzuelo oculto. Pero no lo encontré. Respondí, mañana está bien. A las 3. Ella contestó con un corazón. Simple. Sin palabras. Y eso, de alguna manera, decía más que 1000 disculpas. Porque había aprendido que a veces el amor verdadero es silencioso. No grita. No exige. Solo aparece. Con constancia. Con respeto. Con presencia real. Al día siguiente, Paola llegó con sus hijos. Rodrigo no vino. Y estaba bien. No todos tienen que estar listos al mismo tiempo. Los niños me abrazaron. Hablamos. Les preparé galletas. Como antes. Pero diferente. Porque ahora yo decidía cuándo. Cómo. Sin obligación. Sin culpa. Paola me ayudó a lavar los platos. Mamá, dijo mientras secaba una taza, sé que el camino es largo. Que no puedo borrar 15 años con unas visitas. Pero quiero que sepas que lo estoy intentando. Que estoy aprendiendo. Que quiero una relación real contigo. No basada en conveniencia, sino en amor verdadero. Le tomé la mano mojada con jabón. Paola, el hecho de que lo veas ya es suficiente. El hecho de que estés aquí, sin pedir nada, significa más de lo que imaginas. Ella sonrió, con lágrimas en los ojos. Y ese momento, ese instante de conexión real, valió más que todos los dólares que había dado. Porque era genuino. Era limpio. Era el comienzo de algo nuevo. Algo sano. Algo que tal vez, con tiempo, podría llamarse familia otra vez. Esa semana también recibí una llamada inesperada. De Eduardo. No contesté de inmediato. Dejé que sonara. Respiré. Decidí. Y finalmente levanté el teléfono. Hola, mamá, dijo su voz. Cansada. Diferente. Hola, Eduardo. Hubo un silencio largo. Incómodo. Mamá, yo necesito decirte algo. Y no es fácil. Esperé. Sin presionarlo. Sin ayudarlo. Tenías razón. En todo. Brenda y yo hemos estado yendo a terapia. Y el terapeuta nos hizo ver cosas. Cosas que no queríamos ver. Sobre cómo te tratábamos. Sobre nuestra dependencia. Sobre todo. Su voz se quebró. No te pido perdón porque sé que las palabras no alcanzan. Pero quiero que sepas que estoy trabajando en mí. Que vendimos la casa. Que nos mudamos a algo más pequeño. Que estamos viviendo con lo que ganamos. Y es difícil. Muy difícil. Pero es correcto. Y lo sé porque por primera vez en años puedo dormir sin esa presión en el pecho. Sin esa voz que me decía que era un fracasado que no podía mantener a su familia sin su mamá. Mis lágrimas caían silenciosas. Eduardo, me alegro de que estés haciendo ese trabajo. De verdad. Él respiró hondo. ¿Crees que algún día podrás perdonarme? Pensé mi respuesta. Realmente la pensé. Eduardo, no sé si perdón es la palabra correcta. Porque eso implicaría que hubo un crimen. Y tal vez no fue crimen. Fue ignorancia. Fue comodidad. Fue seguir un patrón sin cuestionarlo. Lo que sí puedo decirte es que no guardo rencor. Que deseo que estés bien. Que te admiro por buscar ayuda. Y que tal vez, con tiempo, podemos construir algo nuevo. Diferente. Más sano. Él sollozó.
Gracias, mamá. Eso es más de lo que merezco. Colgamos. Y yo me quedé con el teléfono en la mano, sintiendo algo extraño. No era alegría completa, pero tampoco dolor. Era esperanza realista. La aceptación de que las relaciones rotas pueden sanar, pero nunca vuelven a ser lo que fueron. Se convierten en otra cosa. Y eso está bien. 4 meses después de mi decisión, Aurelio me invitó a viajar. Nada loco, dijo riendo. Solo una semana en la playa. 2 viejos disfrutando el sol y el mar. Acepté sin dudarlo. Hacía 20 años que no iba a la playa. Siempre había una razón para no ir. Siempre había alguien que me necesitaba. Siempre había algo más importante que yo. Pero ahora no. Ahora yo era la prioridad. Hicimos las maletas. Tomamos el autobús. Y durante esa semana, descubrí algo maravilloso. Todavía podía ser feliz. Podía reírme hasta que me doliera el estómago. Podía caminar por la arena sintiendo el agua en los pies. Podía ver el atardecer sin pensar en problemas ajenos. Podía simplemente existir. Vivir. Ser. Una noche, sentada en la terraza del hotel con Aurelio, miré las estrellas. ¿En qué piensas?, preguntó él. En que pasé 72 años creyendo que mi valor estaba en lo que podía dar, en lo que podía hacer por otros. Y resulta que mi valor siempre estuvo en simplemente ser yo, en existir, en respirar, en ocupar espacio sin pedir perdón. Aurelio asintió. Todos deberíamos aprender eso antes. Pero tal vez llegar a esta edad con esa lección es el regalo, el premio por sobrevivir. Brindamos con vino barato del hotel. Y ese brindis fue sagrado. Fue celebración de vida, de segundas oportunidades, de comienzos tardíos que llegan justo a tiempo. Cuando regresé del viaje, mi casa me recibió diferente. Ya no era refugio de cansancio. Era hogar de paz. Coloqué las fotos del viaje en el refrigerador. Abrí las ventanas. Puse música. Y bailé. Sola. En mi sala. Sin testigos. Sin juicio. Solo yo y mi cuerpo de 72 años moviéndose con libertad. Con alegría. Con vida. Porque finalmente había entendido que la vida no se trata de llegar al final habiendo dado todo. Se trata de llegar habiendo vivido todo. Y yo, después de tantos años dormida, finalmente había despertado. Julián siguió visitándome. Cada semana. A veces traía su tarea. Otras veces solo quería hablar. Se convirtió en mi conexión con el futuro. En mi esperanza de que las cosas pueden cambiar. De que la siguiente generación puede aprender de nuestros errores. Un día me dijo: abuela, cuando sea grande, quiero ser como tú. Fuerte. Valiente. Alguien que se respeta a sí misma. La abracé llorando. Mi amor, tú ya eres todo eso. Solo recuerda nunca olvidarlo. Nunca dejes que nadie te convenza de que existir para ti misma es egoísmo. Es supervivencia. Es amor propio. Es vida. 6 meses después de aquel mensaje, de aquel pulgar verde, de aquella exclusión que se convirtió en liberación, me senté a escribir. No para ellos, sino para mí. Para documentar este viaje, esta transformación, esta muerte y renacimiento. Escribí: me llamaron egoísta por querer vivir. Me llamaron cruel por poner límites. Me castigaron con silencio por atreverme a existir. Pero lo que ellos no entendieron es que su castigo fue mi regalo. Su ausencia fue mi paz. Su rechazo fue mi libertad. Escribí sobre el pulgar verde. Sobre cómo un emoji puede contener tanto veneno. Pero también puede ser el catalizador de tu despertar. Escribí sobre los $243,000. Sobre cómo compré mi propia esclavitud con la excusa del amor. Escribí sobre Julián. Sobre Paola. Sobre Eduardo. Sobre segundas oportunidades que no todos toman, pero algunos sí. Escribí sobre Aurelio. Sobre Antonia. Sobre las mujeres que me sostuvieron cuando mi familia me soltó. Sobre cómo la familia de sangre es asignada, pero la familia elegida es ganada. Y escribí sobre mí. Sobre Lidia.
Una mujer que tardó 72 años en aprender que no tenía que ganarse el derecho a existir, que su vida le pertenecía, que podía decir no sin explicaciones, que podía vivir sin cargar mundos ajenos, que podía simplemente ser. Y que ese simple acto de ser, era revolucionario, era poderoso, era suficiente. Cerré el cuaderno, lo guardé, y salí al balcón. El sol se ponía pintando el cielo de naranjas y violetas, como mi pintura de la clase, como mi vida ahora. Un atardecer hermoso entre dos etapas. Ya no me daba miedo la noche que vendría, porque había aprendido que después de cada noche llega un amanecer. Y yo había amanecido. Después de años de oscuridad, finalmente había amanecido. Respiré hondo, el aire entrando limpio en mis pulmones. Y sonreí. No porque todo estuviera perfecto, sino porque finalmente estaba bien con lo imperfecto. Porque había aprendido la lección más importante: no puedes dar desde un pozo vacío. Y yo, después de tantos años seca, finalmente me estaba llenando. Gota a gota, decisión a decisión, límite a límite, me estaba llenando. Y esta vez el agua era solo para mí.